Tardes. Hola, Dimar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué me pueden contar sobre la política, sobre la economía, sobre la sociedad y sobre las universidades? Han habido estos últimos días muchas novedades. ¿O no hubo ninguna novedad? ¿Cómo es? ¿Qué dicen ustedes? No hubo novedad, todo sigue igual. Nada cambia bajo el sol, dicen, ¿no? Hay un dicho que dice también, antiguo, pero eso ya ha sido refutado. Más bien todo cambia bajo el sol, todos los días. Ya les dije en alguna otra clase, nosotros estamos cambiando cada segundo. Pasa un segundo, ya no somos los mismos. Ya hemos cambiado. Físicamente, porque permanentemente están cambiando nuestras células. Y peor aún, de un día para otro ya completamente diferentes. Entonces, todo cambia, todo cambia. La sociedad, la política, la universidad, la carrera de ingeniería automotriz, o no cambia la carrera de ingeniería automotriz. Sigue con sus planes antiguos. Si sigue con planes antiguos, ustedes los estudiantes, como fuerza autonomista, juventud revolucionaria, tienen que hacer actualizar los contenidos de los programas. Cada 5 años por lo menos. Y todo, FPS también, idiomas también, ¿no? El docente un poco, a veces se pite. La fuerza que cambia es el estudiante, justamente. El estudiante hizo la revolución universitaria. La autonomía universitaria se conquistó gracias a la lucha de los estudiantes. Entonces, esa es la fuerza de ustedes. ¿Qué? ¿Y qué? Tu cámara. Ya está. Bien, mucho bla bla. Hemos decidido suspender el examen a solicitud del curso. El curso se expresa a través del delegado de curso. Entonces, hemos suspendido para la próxima semana. Ahora vamos a avanzar un tema, entonces. Un tema. Primero vamos a hacer una especie de repaso, ¿ya? De lo que hemos avanzado, para que se ubiquen y ustedes me pregunten. Claro, si no han estudiado, muy poco van a poder preguntar. Si han estudiado, hay muchas cosas que preguntar, ¿no? Pero antes de entrar a la materia, primero quiero decirles que entré tarde porque tuve problemas con el internet, más que con el internet, con la computadora, ¿no? Se cortó el internet, pero no por el problema del internet, sino de la computadora. Pero tampoco es problema de la computadora, sino el problema es que lo dejé apagado y al volverlo a encender, ya no se conectó con la computadora y bueno, ya lo arreglé, pero después, sobre los problemas políticos, miren ustedes acá tantas cosas que han pasado, ¿no? Ayer posesionaron al nuevo presidente de Bolivia con un mensaje muy interesante del vicepresidente, un mensaje en el marco de la cosmovisión andina. Eso es bien importante, ¿no? La cosmovisión andina, la cosmovisión de las naciones originarias. Existe un movimiento mundial
en todo el mundo de que hay que cambiar la historia, ¿no? La historia que nosotros hemos aprendido es una historia que tiene como centro a Europa, Estados Unidos. Ese es el eje de la historia que hemos aprendido. Pero la otra historia es la historia de las naciones originarias. Desde el punto de vista de las naciones originarias, hay que elaborar una nueva historia, dicen. Entonces, en ese movimiento tenemos que estar todos nosotros, ¿no? Y en esa línea estuvo el discurso del vicepresidente de la República. Y bueno, respecto al discurso del presidente, fue más que todo un discurso de un economista, ¿no? Yo soy su colega, yo soy economista, pero yo esperaba más un discurso político, ¿no? Pero bueno, hay que darle tiempo para que pueda gobernar. Ese es algo nuevo que hemos vivido estos días, después de las elecciones y después del también sorprendente triunfo, porque se esperaba que iba a ganar, pero no por tanta diferencia, ¿no? Y otro informe sobre la política es de que el expresidente Evo Morales, entiendo que ya ha cruzado la frontera y en caravana se va a venir hasta La Paz. Pero esta mañana estuvo en la frontera con Argentina junto con el presidente argentino, ¿no? Entonces creo que ya se ha despedido, ya entró a La Quiaca, pero boliviano. Y va a partir de La Quiaca con una caravana hasta La Paz. Esa es otra novedad política, ¿no? Otra novedad social, que es médico en este caso, que los ensayos que hicieron los científicos alemanes en la producción de la vacuna contra el COVID-19 han dado éxito, ¿no? O sea que aseguran los científicos después de esas pruebas que la vacuna ya prácticamente está terminado y ya pueden comercializarlo inclusive. Eso es una buena noticia, ¿no? Tener una vacuna contra el COVID-19 para no estar como estamos ahora. Otra información importante sobre la política. Ha ganado un presidente, bueno, ahora es presidente electo, ha derrotado al presidente norteamericano. Eso muy pocas veces se da en Estados Unidos, que un presidente en ejercicio sea derrotado cuando postula para segundo mandato. Prácticamente en toda la historia norteamericana dice que hay tres casos solamente. Yo conozco de un caso nada más. Y me parece que de otro caso puedo hablar yo también, dos casos, pero del otro caso no sé. De manera sorpresiva ha ganado el señor Biden al presidente Trump. Esa es otra novedad, porque ¿qué tiene que ver Norteamérica con nosotros? Podemos decir, ¿no ve? Pero mucho, Norteamérica domina, aunque no nos guste, domina el mundo. Es el imperio, el imperialismo, ¿no? Nosotros consumimos los autos que produce el capital norteamericano, ¿no? Los autos que cualquier marca tiene capital norteamericano, aunque se produzca en México o en Brasil, ¿no? Pero son los capitales norteamericanos. Por eso es bien importante la elección del presidente de Estados Unidos. Así como para nosotros es importante la elección del presidente boliviano. También es importante lo que está pasando con el imperio. Bueno, esas son las novedades principales que les puedo contar. Respecto al examen, daremos un repaso rápido y avanzamos al tema que nos toca para hoy y nos vamos a tomar cafecito.
Es egresado. Como se cortó la conexión con el internet y la computadora, también se había borrado lo que les he preparado. He tenido que buscar otra vez. Ahora espero que sí esté listo. Ahora sí. Licenciado, no se escucha nada. Creo que está cortado su micrófono. Tienes razón. Tienes razón. Es que se ha cortado y otra vez al reiniciar se ha apagado se ha cortado el... Bueno, llamaré lista ya para cerciorarme de que están, porque les he hablado, claro, si les he hablado no me han respondido. Auca, Jorge, a ver, sin solo, David Acero. Acero, David, ¿estás? David Acero, ¿estás? Sí, Lice. Muy bien. Johnny Chile. Chile. Estoy aquí, Lice. Muy bien.
Iván Colque. Presente. Colque Iván. Ya. Alfredo Lima. Presente, Lice. Muy bien, Alfredo. Bimar Acarapi. Aquí, Lice. Muy bien, Bimar. Wilson Laura. Presente, Lice. Bien, Wilson. Neil Vilca. Presente, Lice. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por estar en las clases. Pensé que me habían abandonado. Ahora sí entraré, voy a repasar. Lo que no entiendan, me dicen, por favor. Aquí está. Se ve en la pantalla la diapositiva, ¿no? Jóvenes. Esto de la plusvalía absoluta. Estoy con micrófono, con todo. Ya. Muy bien. Proceso de trabajo, proceso de valorización, capital constante, capital variable, la cuota de plusvalía. Entonces, producción de plusvalía absoluta. Este es el tema clave, les he dicho, ¿no? Producción de plusvalía es el eje de la economía. El proceso de trabajo. El proceso de trabajo es el proceso de producción de bienes, ¿no? Esto es bien importante. ¿Qué se produce en el proceso de trabajo? Bienes, para satisfacer las necesidades del hombre. Este proceso es diferente del proceso de valorización que vamos a estudiar. Este proceso es un proceso que tiene que realizarse en todo tiempo, desde que el hombre desciende del simio hasta nuestros días. El hombre realiza el proceso de trabajo para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y en todo lugar, no hay una sola sociedad en el mundo que no realice su proceso de trabajo, porque si no realiza el proceso de trabajo, no va a tener bienes para satisfacer sus necesidades y por tanto tendrá que morir. Los elementos del proceso de trabajo, ¿no? Objeto de trabajo. ¿Qué es el objeto de trabajo? ¿No? Para ustedes el objeto de trabajo, por ejemplo, es el auto, ¿no? El objeto de trabajo y el objeto de estudio también, ¿no? El instrumento de trabajo. Para ustedes el instrumento de trabajo, ¿no? Tiene que ser las herramientas, ¿no? Y ahora, como los autos tienen cerebro, ¿no? También los programas de las aplicaciones de los autos. Y el trabajo, ¿no? El trabajo que realizan ustedes al estudiar la ingeniería automotriz. Y se supone que están produciendo al futuro ingeniero. Resultado. Resultado es el objeto de trabajo que ya se ha transformado. Más concretamente, para que sea más facilito, en el trabajo de panadería, objeto de trabajo, la harina, el agua, el azúcar, la sal. Instrumento de trabajo. El instrumento de trabajo del panadero es el horno, también las sobadoras,
las palas, las latas. Trabajo de panadería, ¿no? Como el panadero trabaja desde las 5, desde las 3 de la mañana para vendernos pan a las 6 de la mañana. El resultado, los panes efectivos que consumimos. Ese proceso de trabajo se da en panadería, en sastrería, en carpintería, en producción de autos, producción de aviones. Bueno, todo es proceso de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo trabaja sobre el objeto de trabajo. ¿Con qué? Con instrumentos de trabajo. Por eso se da en todo tiempo y lugar el proceso de trabajo. En cambio, el proceso de valorización, ¿no? Esta puede ser una pregunta de examen. ¿Qué es el proceso de valorización? Entonces, ustedes dirán, es el proceso de producción de valores. ¿Y cómo se produce valores? Produciendo mercancías, ¿no? La mercancía auto que ustedes se han comprado, esa mercancía auto tiene valor. ¿Por qué? Porque tiene trabajo incorporado, ¿no? Eso hemos estudiado. Pero el proceso de valorización es un proceso de creación de valores. ¿Cómo se crea valores? Produciendo mercancías que contienen valor, ¿no? Y más valor que el valor invertido. Ese es el proceso de valorización, joven. Tiene que no solamente, esto tiene que entrar a ustedes como un conocimiento más, sino la esperanza que tiene el movimiento obrero es de que ustedes internalicen estos conceptos y puedan pensar con estos conceptos. Proceso de trabajo, proceso de valorización. Proceso de valorización, producción de valores. Proceso de trabajo, producción de bienes. Entonces, aquí hemos demostrado, ¿no? Cómo, suponiendo, esto es un supuesto que prácticamente es verídico en la práctica, ¿no? Bueno, no diré en la práctica, sino en el resultado de la producción, más que todo. En la práctica de la obtención del resultado de la producción, ¿no? Valor de las materias primas y maquinaria, 0. ¿No? Claro, hay un monto que se paga, pero para nosotros es 0. Vamos a ver por qué después, ¿no? Valor de la fuerza de trabajo, 200 bolivianos. Jornada de trabajo, 8 horas. Entonces, en 8 horas, ¿no? Va a producir un valor, ¿no? Trabajando 8 horas va a producir un valor, pero aquí decimos, ¿no?, que añade 40 bolivianos por hora, ¿ya? Entonces, con todos esos supuestos, valor de la materia prima, 0, valor de la fuerza de trabajo, 200 bolivianos, jornada de trabajo, 8 horas, el trabajo incrementa un valor de 40 bolivianos por hora. Ustedes me dirán, ¿por qué no 60? ¿Por qué no 30? Eso no discutimos porque estamos suponiendo nada más. Estamos suponiendo. Entonces, en el proceso de valorización, ¿no?, antes del proceso, del proceso existe la inversión capitalista. ¿Cuánto invierte? Como hemos dicho, valor de las materias primas e instrumentos, 0, solamente está aquí lo que paga por la fuerza de trabajo, 200 bolivianos. Entonces, en total, 200 bolivianos, la inversión. ¿Y cómo se valoriza? ¿No? Produciendo valor. ¿Y cómo produce valor el trabajador? En 1 produce 40 bolivianos, en 1 hora. En 2 horas
produce 80 bolivianos. En 3 horas, 120 bolivianos. En 4 horas, produce 160 bolivianos. En 5 horas, 200 bolivianos. En 6 horas, 240. En 7 horas, 280. Y en 8 horas, 320 bolivianos de valor que ha producido, que ha valorizado el trabajo, con su trabajo. Entonces, aquí, a ver, aquí hacemos un corte, ¿no? Las 5 primeras horas. ¿Por qué hacemos el corte en las 5 primeras horas? Porque en las 5 primeras horas produce un valor de 200 bolivianos, que es equivalente al valor que le ha pagado el patrón antes de entrar a trabajar. 200 le dio el patrón, el obrero le devuelve con 5 horas de trabajo 200 bolivianos. Aquí hay intercambio de equivalentes. Eso se llama tiempo de trabajo remunerado o tiempo de trabajo necesario. Suelo preguntar en examen, ¿por qué se llama tiempo de trabajo necesario? Ustedes dirán, porque es el tiempo que el obrero necesita para producir un valor igual al de su fuerza de trabajo, es decir, igual al de su salario, ¿no? Entonces, en el proceso de trabajo, el obrero va produciendo valores. Bien. Aquí ha producido los valores, ¿no? Aquí en 8 horas ha producido 320 bolivianos, ¿no? Entonces, en las primeras 5 horas que ha producido 200 bolivianos, igualito a su salario. Después de las 5 horas ha producido para el patrón. El patrón no le da nada por ese tiempo de trabajo. 3 horas, 120 bolivianos. Esos 120 bolivianos es la plusvalía absoluta. 120 bolivianos, plusvalía absoluta. ¿No? Entonces, aquí está. Trabajo adicional no remunerado, 3 horas. En 3 horas, ¿qué produce? 120 bolivianos. Esos 120 bolivianos es la plusvalía absoluta. O sea que ya sabemos cómo se produce la plusvalía absoluta. En el examen seguro que hay preguntas de plusvalía absoluta, segurísimo. Bueno, aquí ya está explicado, ¿no? Que el obrero ha producido 320 bolivianos, entonces el patrón hace su cálculo, dice, valor de la inversión, 320 bolivianos. Valor de la inversión, 120 bolivianos, 200 bolivianos, mejor dicho. Resultado, 120. Entonces puede ser pregunta de examen, ¿de dónde sale estos 120? ¿Qué es la ganancia del patrón? ¿De dónde? Ustedes responderán, del trabajo del obrero en el tiempo de trabajo adicional, en el tiempo de trabajo no remunerado. Como el tiempo es 3 horas y cada hora produce 40 bolivianos, entonces ha trabajado 120 bolivianos, ha producido 120 bolivianos trabajando 3 horas. Ahora aquí tenemos un ejemplo más completo que en realidad viene a ser lo mismo que lo que hemos explicado con materia prima cero, instrumento cero. Pero aquí vamos a poner todo lo que se requiere, ¿ya? Producción de 80 chompas en 8 horas, ¿ya? Vamos a producir 80 chompas en 8 horas. Cada hora va a producir la máquina, el trabajador con la máquina de tejer 10 chompas. Estamos suponiendo, no vamos a discutir si más, si menos, nada, son supuestos. Entonces entramos al proceso de valorización, al proceso de producción de plusvalía, es decir,
al proceso de producción de mercancías. Entonces, el patrón invierte antes del proceso, dice. Invierte. ¿Qué invierte el patrón? Materias primas. Compra 800 bolivianos. Y el patrón compra máquina de tejer, que vale, vamos a suponer, 1000 bolivianos. Y esta máquina de tejer produce 1000 chompas. Por tanto, la transferencia del valor de la máquina a la chompa será de 1 boliviano únicamente. Y como va a producir 80 chompas, va a transferir 80 bolivianos. Entonces, la inversión del patrón en concepto de materias primas va a ser 80 bolivianos, porque esa cantidad se va a transferir a las 80 chompas. ¿Entienden? Esto pueden cranear ustedes solitos. ¿Por qué es 1 boliviano? Se van a responder, si vale 1000 bolivianos y produce 1000 chompas, facilito, ¿no? Y compra fuerza de trabajo, 200 bolivianos. Vean, aquí hay una inversión completa. ¿Cuánto ha invertido? 1080 bolivianos. Ha invertido 1080 bolivianos. Entonces entramos al proceso de valorización, ¿no? El obrero produciendo 1 hora, trabajando 1 hora, produce 10 chompas. 10 chompas. Gasta energía física e intelectual que se repone con 40 bolivianos de valor, ¿no? Eso es sumamente importante, jóvenes. ¿Por qué 40 bolivianos? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 30? ¿No? Es que suponemos que con el valor de 40 bolivianos de los bienes se pone su fuerza de trabajo gastada en 1 hora. Trabaja 2 horas y produce 20 chompas y añade un valor de 80 bolivianos. ¿Por qué añade un valor de 80 bolivianos? Porque el gasto de energía física e intelectual de 2 horas se repone con bienes que valen 80 bolivianos. Trabaja 3 horas. Trabajando 3 horas produce 30 chompas, ¿no? Y gasta energía física e intelectual 3 horas. Esas 3 horas de gasto de energía física e intelectual se repone con bienes que valen 120 bolivianos. Por eso decimos que en 3 horas ha añadido 120 bolivianos. Sigue trabajando 1/4 hora. En la 1/4 hora ha producido 40 chompas y ha gastado energía física e intelectual por 4 horas. Ese gasto de energía física e intelectual por 4 horas se repone esa fuerza consumiendo bienes que valen 160 bolivianos. Entonces entramos a la 5ª hora. En la 5ª hora nuestro trabajador va a producir 50 chompas. En 5 horas de trabajo, 5 horas de gasto de energía física e intelectual. Y añade 200 bolivianos de valor. ¿Por qué? Seguro pregunta de examen, con una probabilidad del 99%. ¿Por qué? Porque el gasto de energía física e intelectual de 5 horas de trabajo se repone esa fuerza de trabajo, ese gasto de energía física e intelectual se repone con bienes que tienen un valor de 200 bolivianos. Entonces aquí hacemos el corte. ¿Por qué hacemos el corte? Porque el obrero, trabajando 5 horas, produciendo 50 chompas, ha añadido un valor de 200 bolivianos. El patrón le pagó 200 bolivianos.
entonces hay un intercambio de equivalentes. En la quinta hora intercambia el trabajador con el patrón el valor de su salario. ¿Listo? Y este tiempo se llama tiempo de trabajo necesario o tiempo de trabajo remunerado, pagado. Puede ser pregunta de examen. ¿Por qué se llama tiempo de trabajo necesario? Ustedes responderán, porque es el tiempo en que el obrero necesita para producir un valor igual al de su fuerza de trabajo. Es decir, un valor igual al de su salario. Suponiendo siempre, ¿no?, que el salario es igual al valor de la fuerza de trabajo. Después, cuando estudiemos el salario, vamos a discutir que esto no siempre es así. Entendido, ¿no? Todo este proceso. Hasta la quinta hora trabaja para reponer su fuerza de trabajo. Pero sigue trabajando el trabajador, porque ha sido contratado por una jornada de trabajo de 8 horas. Trabajando 6 horas, trabajando 1 hora adicional, produce 10 chompas y añade un valor de 40 bolivianos. Trabajando la 7ª hora adicional, produce 20 chompas y añade un valor de 80 bolivianos. En la 3ª hora adicional, produce 30 chompas y añade un valor de 120 bolivianos. En este tiempo de trabajo, el obrero ha producido mercancías, chompas. Al producir chompas, ha gastado energía física e intelectual. Pero ahora, con este trabajo, ya no se le paga ni un centavo para que se ponga su fuerza de trabajo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el obrero, trabajando 5 horas, ha repuesto el valor de su fuerza de trabajo de un día, ¿no? Esa es la maravilla de la fuerza de trabajo, ¿no? Produce más de lo que vale. ¿Cuánto ha producido? En valor, 320 bolivianos. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? 200 bolivianos. Ese es el valor de uso de la fuerza de trabajo. Capaz de producir más valor de lo que vale la fuerza de trabajo. Por eso se llama mercancía maravillosa, porque produce valor, pero produce valor, más valor. ¿Para qué? Para la ganancia del patrón, porque el patrón no le da nada por el trabajo de estas horas. Se llama tiempo de trabajo adicional o tiempo de trabajo no remunerado. ¿Listo? Entonces, el patrón, ¿qué tiene en sus manos? El patrón tiene 80 chompas. Antes tenía dinero, ha invertido, ha comprado materias primas, ha comprado maquinaria, ha comprado fuerza de trabajo. ¿Para qué? Para que esos 3 factores produzcan 80 chompas. El patrón sabe bien lo que hace, ¿no? Estas 80 chompas lo va a vender al mercado. ¿En cuánto lo va a vender? En 1.200 bolivianos, ¿no? 1.200 bolivianos, menos 1.080 la inversión, 120 bolivianos, la ganancia del patrón, la plusvalía absoluta. ¿Quién ha producido estos 120 bolivianos? ¿No? El trabajador. Por eso podemos suponer que la materia prima no crea ni un átomo de valor, por eso hemos supuesto 0. Las maquinarias no crean ni un átomo de valor, por eso hemos supuesto 0. Esto es una revolución científica, jóvenes, lo que estamos hablando ahora. Si entienden esto, seguro que van a ser súper ingenieros. Si entienden la producción de plusvalía absoluta, la próxima clase vamos a estudiar la producción de plusvalía relativa. Ya no nos da tiempo. Pero como el próximo lunes van a dar examen, todo lo que es de pasado es pregunta de examen jóvenes.
Y bueno, capital constante, capital variable, lo que hemos dicho, ¿no? La materia prima y las maquinarias son capital constante. ¿Por qué se llama capital constante? Porque antes de la inversión tiene un valor. Después del proceso de trabajo sigue teniendo el mismo valor. No cambia el valor de la materia prima ni de la máquina. Si vale, como hemos supuesto nosotros, la materia prima, aquí, ¿no? Materia prima 800, maquinaria 80 bolivianos, 880 bolivianos. Aquí, en el valor del producto, 880 bolivianos, ni más ni menos. Por eso se llama capital constante. En cambio, fuerza de trabajo, ¿cuánto? 200 bolivianos, ¿no? Eso valía antes del proceso de valorización. ¿Y cuánto vale ahora? ¿No? 320 bolivianos, ¿no? O sea que de 200, 320. Es el único factor que produce valor, más valor de lo que vale. Las materias primas ayudan a que el trabajador produzca valor, mercancía. Las máquinas ayudan para que el trabajador produzca mercancías, valorice el valor. Solo ayudan, pero no crean valor. El único factor que crea valor es la fuerza de trabajo. El trabajo, el consumo de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, por eso se llama capital variable. Capital variable, al dinero invertido en fuerza de trabajo. Por ejemplo, el patrón invirtió 200 y ha sacado 320. En cambio, con la maquinaria y la materia prima, el patrón invierte 880 bolivianos. Y ese valor lo único que hace es reaparecer en el producto. Reaparece en la misma dimensión. Por eso se llama capital constante. ¿Listo? Ya saben lo que vamos a preguntar en el examen, ¿no? Desde el tema 3, el dinero. Tema 4, la fórmula general del capital. Tema 5, producción de plusvalía absoluta. 3 temitas. Pero tienen que dominar, jóvenes, las recomendaciones de que estudien conscientemente. Lo que tienen que ser ustedes es un ingeniero, pero no un ingeniero cualquiera, ¿no? Esos que dicen que me importa la política, yo soy ingeniero, ¿qué? ¿No? Porque la política es la que manda, ¿no? Los políticos son los que mandan. Y ustedes tienen que ser ingenieros políticos para mandar, no para ser mandados. Entonces, tienen que saber esto de qué es la plusvalía, cómo se crea la ganancia, cómo se crea la ganancia, eso tienen que saber, ¿no? Estar convencidos y poder demostrar. La ganancia solamente el trabajo crea, no crea las materias primas, no crea la maquinaria, ayudan para que el trabajador pueda crear la ganancia. Aquí, por ejemplo, estoy viendo yo cómo construyen un edificio los trabajadores, ¿no? Con su trabajo van creando el valor del edificio. Emplean cemento, emplean ladrillos, emplean fierros. Eso es solamente para una ayuda, para que el valor del edificio pueda ser creado por los trabajadores, ¿no? Y cuando calculemos cuánto vale el edificio, evidentemente será el valor de las materias primas, de los ladrillos, de los fierros, del cemento, ¿no? Estará, pero sin cambiar de valor. Si he pagado 1,000, en el producto estará 1,000. Pero ¿qué es lo que va a cambiar el valor? El trabajo, el trabajo. Si he pagado al trabajador 500, el trabajador construyendo el edificio me ha devuelto 1,000. ¿Entienden? Entonces, eso tiene que saber, es una concepción científica y política también, para que ustedes sean súper ingenieros. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
como siempre, todo entendido o nada entendido. O me han abandonado. Solito estoy hablando aquí yo. Yo ya llamé lista, pero puedo volver a llamar lista para... ¿Cómo es, Álvaro? ¿Has entendido todo bien? Buenas tardes, Lice. Buenas Sí, tardes, está Álvaro. entendiendo, Lice. Muy bien. Yo no te había puesto asistencia, Álvaro. Asistencia. Sí, Neil Lice. Vilca, sí, que ya estuvo, ¿no? Neil Vilca. Neil Vilca, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, Licen, todo bien. Muy bien, Neil. Muy bien. Wilson, Laura, ¿has entendido o no? Falta. Laura, te estoy poniendo falta. Creo que siempre me abandonas tú. Víctor Acarapi. Lice, estoy aquí. Ah, Wilson, ya te pongo otra vez tu asistencia. Bimar Acarapi. ¿Cómo es? ¿Has entendido? ¿Vas a ser superingeniero o vas a ser ingeniero nomás? Ingeniero nomás, Inge, dice. Estás mirando cerquita, poquitito. Tienes que mirar lejos, porque has nacido para mandar, no has nacido para que te manden. ¿No? Los ingenieros que miran lejos llegan a ser gerentes, ¿no? Llegan a ser propietarios. Pero los que quedan chiquititos con su salarito nomás viven. Su salarito, listo. Y les botan del trabajo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Porque en el mercado el capitalismo crea hartos ingenieros, hartos médicos, hartos abogados, hartos, ¿no? Hartos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ser súper ingenieros. ¿Qué tal? Presente, licenciado. Yo me acuerdo de ti porque la semana anterior me has acompañado toda la clase. Johnny Chile. Aquí, Lice. Ah, muy bien, Johnny, muy bien. David Acero. Sí, Lice, estamos Muy bien, escuchando. muy bien, jóvenes. Muchas gracias por la presencia, por la asistencia. Sí, Alfredo, estás con asistencia. Muchas gracias por acompañarme y cumpliremos el deseo de los trabajadores mineros, que ustedes sean ingenieros, también políticos. Nos vemos hasta la próxima, en el examen. La próxima semana no vamos a pasar clases, solamente a las 2:30 les voy a mandar el examen. ¿Listo? Chao. Chao, jóvenes. Chao, Lice. Hasta luego, hasta luego. Chao.